Buenas tardes, somos el grupo 6 del paralelo 50 y hoy les vamos a presentar sobre la resistencia a fármacos inducida por glucólisis en tumores cancerosos. Los participantes son Eric Favara, Gabriel Calderón, Andy Celi, Rafaela Dávila. Bueno, haciendo una introducción al tema en el que vamos a hablar sobre resistencia a fármacos, todos estos se dan por estímulos, mecanismos mediadores y respuestas. Entre los estímulos vamos a hablar sobre células autónomas, oncoproteínas, microambiente tumoral, hipoxia o pseudohipoxia y señales mecánicas. También entre los mecanismos mediadores tenemos inhibición al apoptosis, inducción de la transición de epitelio a mesenquimatosa, inducción a la autofagia, inhibición a la entrada de fármacos y aumento de salida de fármacos. Y entre las respuestas a la resistencia de fármacos tenemos dos tipos, que son cualitativas y cuantitativas. Ahora vamos a hablar sobre las células tumorales y su reprogramación del metabolismo, de oxidativo mitocondrial a glucolítico. En el oxidativo mitocondrial es una generación de ATP, no producen lactato, pero sí pueden usar lactato. Y en el glucolítico es una glucólisis aerobia que van del piruvato al lactato y es del efecto Harmonic. Estas pueden convivir con las que no producen lactato y también pueden volver al metabolismo oxidativo. Las células tumorales utilizan la glucólisis para generar energía por tres razones principales. La primera razón es la incorporación de precursores de biomasa en la vía de pentosas fosfato, la que produce más NADPH y hace una rápida proliferación de células tumorales, además de que protege del daño celular de las células tumorales. La segunda es la gran demanda de energía que producen estas células tumorales, la que hace que cambie de un epitelio a mesenquimatosa. En tercer lugar, es que están protegidas de forma pasiva y activa del estrés oxidativo. Las clases de fármacos antitumorales que se asocian con resistencia inducida por glucólisis son los quimioterapéuticos, terapias de moléculas grandes como cuerpos monoclonales, MAB, dirigidos a una variedad de antígenos diferentes, incluidos los inhibidores de puntos de control inmunológico, los antagonistas de hormonas, las terapias dirigidas de moléculas pequeñas como inhibidores de tirosina quinasa, los glucocorticoides y las radiaciones ionizantes. De forma directa, el aumento de una sola enzima produce un incremento de metabolismo glucolítico y esto es lo que causa la resistencia ante ciertos fármacos. La forma indirecta, un elemento individual de la vía metabólica induce la resistencia a medicamentos, independientemente de si el metabolismo glucolítico aumentó. Esto ocurre porque las enzimas tienen actividades no enzimáticas, las cuales inducen la resistencia a fármacos. También la modificación post-traduccional de una enzima que induce diferentes actividades no enzimánticas como la quimioresistencia. Elementos de metabolismo glucolítico implicados en la inducción de resistencia a fármacos. La glucosa requiere de transportadores para poder ingresar a la célula y varias enzimas para sus reacciones metabólicas. Entre los transportes de glucosa son el GLUT1, 3, 4 y 5 que inducen resistencia a fármacos antitumorales. Debemos recordar que este transportador están distribuidos en una amplia variedad de tejidos, cumpliendo funciones vitales para órganos y sistemas que podrían estar afectados por el cáncer. Por lo tanto, inhibirán a los medicamentos antitumorales e impedirán que el tratamiento sea efectivo. Las enzimas glucolíticas, que son las hexoquinasa, la 6-fosfo-fructo 2-quinasa, la fructosa bifosfato aldolasa, el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la fosfoglicerato-quinasa, la enolasa, el piruvato-quinasa y el lactato deshidrogenasa. La resistencia a los medicamentos antitumorales pueden inducirse de forma directa por transportadores, enzimas o metabolitos como el piruvato, el lactato y el ATP, o de forma indirecta a través de una mejora del metabolismo glucolítico. Bueno, ahora voy a hablar acerca de los estímulos inducidos por la glucólisis que pueden promover una resistencia a estos fármacos. Lo primero que debemos saber es que esta resistencia se suele dar en respuesta a estímulos provocados por la TME o puede ser también un estímulo autónomo de las células tumorales. Los mismos medicamentos que inducen la glucólisis en las células tumorales suelen ser propensos a esta resistencia inducida por este proceso. Asimismo, tanto señales mecánicas como hipoxia y pseudohipoxia pueden generar esta resistencia inducida a los medicamentos por la glucólisis. Ahora voy a dar unos ejemplos de estímulos. Entre los estímulos pueden estar las oncoproteínas que pueden ser mutadas o no mutadas. También están las moléculas inmunes asociadas al tumor
Y por último encontramos un RNA largo pero no codificante. Estos estímulos conducen de manera directa o indirecta hacia la activación de algunos factores de transcripción. Y esos factores de transcripción son los que inducen la expresión de genes codificantes de enzimas glucolíticas. Ahora vamos a hablar sobre la resistencia a fármacos con glucólisis y EMT. Hay una estrecha relación, ya que el metabolismo glucolítico básicamente da una metástasis produciendo células tumorales tipo madre, y la EMT es el cambio de fenotipo completamente epitelial a uno completamente mesenquimatoso. Lo que pasa es que pueden haber células tumorales que proliferan sin necesidad de que haya EMT y solo glucólisis. La resistencia a los medicamentos asociados a la glucólisis puede ser inducida ya sea directamente por los elementos del metabolismo glicolítico o indirectamente a través de una mejora general en ellas. Dentro de ellas tenemos la inhibición de la apoptosis, que su nombre lo dice, que estas enzimas y estos otros factores van a inducir a una acción antiapoptótica frente a los medicamentos. Dentro de ellos tenemos las principales enzimas PGK1, PKM2, HK2 y luego tenemos los radicales libres, el mecanismo de fosforilación oxidativa y el mecanismo de la glucólisis, que básicamente generan una reacción antiapoptótica dentro de la célula para así preservar la célula tumoral. Luego tenemos la inducción de la autofagia. Entre sus principales componentes tenemos a las enzimas HK2, LDHA, GAPDH, PGK1. Este proceso autofágico es catabólico de autodigestión que proporciona nutrientes a la célula con el fin de que ésta mantenga funciones vitales de la misma. La autofagia confiere a estas enzimas diferentes resistencias hacia fármacos antitumorales. Y también el metabolismo glicolítico puede inducir la autofagia y en consecuencia la resistencia. Por último, tenemos la inhibición de la afluencia de los fármacos, que se da mediante los factores de gradiente de pH invertido, que se dan en cada lado de la membrana de las células tumorales y por consecuencia decae la penetración de los fármacos antitumorales débilmente básicos. Y también crece la actividad de las bombas de flujo para la expulsión de estos fármacos de las células tumorales y reduce su citotoxicidad en los fármacos. Luego tenemos el eflujo farmacológico que está controlado por los transportadores ABC. Estos inician el eflujo de muchos agentes quimioterapéuticos y expresan proteínas que confieren a la célula tumoral resistencia a los medicamentos y son dependientes de ATP. La resistencia a fármacos entra en juego únicamente si el metabolismo glucolítico se activa, y están en juego dos factores. Los factores cualitativos, que quiere decir la isoforma de la enzima, que más o menos es ligada al proceso de los tumores, o cuantitativos, cuando se da una sobreexpresión de la enzima sobre lo normal que debe estar en el cuerpo, y esto puede ser por estímulos intra o extracelulares. Ahora vamos a discutir acerca de si es que los estímulos que inducen la farmacoresistencia asociada a la glucólisis pueden ser tomadas como señales de peligro. Bueno, antes que nada debemos saber que los principales mecanismos activados por enzimas glucolíticas son efectos antiapoptóticos, inducción de la autofagia, inducción de EMT e inhibición de entrada o afluencia de fármacos. Las señales que inducen el metabolismo glucolítico en las células tumorales pueden ser consideradas como señales de peligro. Esto ya que inducen modificaciones celulares que pueden tener consecuencias graves y dolorosas. Las señales de estímulo o peligro pueden inducir algunas modificaciones metabólicas que pueden ser tomadas como señales de peligro en las células tumorales, así como un metabolismo glucolítico que puede presentar cambios cualitativos o cuantitativos. Y esto activará un mecanismo molecular que posteriormente conducirá a la farmacoresistencia. Ahora, respecto a cómo el estudio de este artículo se conlleva con lo que hemos visto en clase, nosotros ya hemos estudiado algunos procesos como la glucólisis y otros tantos procesos metabólicos. Y al conocer de estos efectos como la farmacoresistencia inducida, nos ayuda a comprender de mejor manera de cómo funciona nuestro cuerpo y de cómo puede cambiar por cosas tan pequeñas, por así decirlo. Procesos tan pequeños que ni vemos ni sentimos, pero que están ahí